tardes. Iniciamos un nuevo programa del canal Nuestra Voz, además de podcast en iVoox. Y hoy es un día especial porque estamos ahí todo el equipo al completo. Estamos los tres y en un futuro pues a ver si se van sumando más personas, pero de momento estamos los que somos. Y hace tiempo que no ha podido participar en el programa nuestro amigo Tony, y hoy lo tenemos aquí presente. Hola, Tony. Sí, hola chicos, buenas tardes. Debido a cuestiones laborales, pues he estado convaleciente todo este tiempo. Muy bien. ¿Vosotros qué tal estáis? Pues yo bien, yo he podido continuar aquí. También Juan se ha sumado al proyecto desde Tierras Lejanas, donde se encuentra. Sí. Y aquí estamos, ¿no? Vamos a dar paso a Juan, a ver qué nos comenta. Hola, Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal a los dos? Pues por aquí bien, nada, ninguna cosa del otro mundo, trabajando con mucho calor en la península arábiga y con ganas de charlar con vosotros. ¿Cuánto calor, Juan, aproximadamente? No sé decirte, pasa de los 40 grados, no estoy mirando el termómetro, pero vamos, que ya lo dije otra vez, que el tema de la humedad es lo que me sorprende, que no lo esperaba y Ya. Es un calor aparte de humedad de 80%, no sé cuándo, entonces es como estar en una sauna, se te empañan las gafas cuando sales a la calle. Aquí por suerte hoy, a 9 de agosto, tenemos una tarde fresquita porque se ha nublado, está medio tormentoso, que por aquí no ha llovido y se agradece una tregua de este tipo. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el asunto de hoy, que es un tema que ya hemos tocado varias veces en relación a casos concretos en el canal, pero hoy queremos hablar un poco de lo que es este fenómeno en sí a nivel general, un poco, ¿no? De dar una serie de datos básicos o una serie de nociones sobre este fenómeno y también dar un poco también lo que son nuestras impresiones y nuestra opinión. Estamos hablando pues del fenómeno OVNI, ¿no? De los UFOs. Y creo que es un tema que nos ha unido bastante aquí a los tres amigos pues en los últimos años, sobre todo lo que a mí concierne, porque yo no era un aficionado a esto como vosotros, pues en relación sobre todo debido al avistamiento que tuvimos hace 2 años, bueno, todavía no he hecho los 2 años, los hará en octubre, en Toledo, ¿no? Y a raíz de ahí, pues eso, pues es un tema que pues llevo, como quien dice, casi 2 años intentando empaparme, tratando de buscar explicaciones y es como lo del tema de la famosa frase de Sócrates, de que solo sé que no sé nada. O sea, cuanto más parece que investigas, más parece que buscas, más desconcierto tienes en la cabeza, pero es algo que ya se te mete dentro de ti y ya te cala de tal forma que no te lo puedes quitar de encima. O sea, ya es un hobby que no... O sea, más que hobby es una inquietud, es una necesidad humana. Es una necesidad humana por saber y sobre todo por buscar, por luchar contra la tergiversación que hay alrededor también de este fenómeno que quiere ocultarlo y ridiculizarlo. Sí, con muchas ganas también, ¿no? De volver a vivir una experiencia más intensa que la que vivimos, ¿verdad? Yo a veces pienso que, vamos, estoy deseandito, o sea, me encantaría volver a tener otra experiencia de este tipo, pero también soy consciente, por otro lado, de que me ha ocurrido ya bien a cierta edad y que nunca me había ocurrido, bueno, salvo algo puntual anterior, pero que no me despertó este interés porque no fue tan evidente. A veces pienso que tengo que ser realista y creer que a lo mejor no vuelvo a ver nada en la vida más. Nunca se sabe. Nunca se sabe, evidentemente, pero eso no va a impedir que... O sea, no va a hacer que pierda el más mínimo interés por este fenómeno, ¿no? Exactamente. O sea que... No sé cómo lo ves tú, Juan, porque tú has tenido alguna experiencia ufológica, creo. Evidente no, pero creo recordar que nos contaste una vez ahí algo que te creó dudas, ¿no? Sí, no... varias veces, pero no tengo nada tan obvio que merezca la pena comentar, porque bueno, ahora la gente que se dedica a investigar esto realmente solo estudia casos que están contrastados, que hay varios testigos, uno que está en un avión, otro en tierra, que hay un expediente militar, porque obviamente es que es serio, no es esto cosa de gente chalada que no sé, entonces
no suelo ni comentar porque no vale nada, o sea, tienes que tener algo muy obvio como creo que para comentarlo, y a mí es un tema que me ha interesado mucho según rachas. Ha habido rachas que he estado investigando, buscando información, pero pasa eso que dices, Tony, que cuanto más descubre, más preguntas te surgen en vez de respuestas. Y es muy desconcertante. Aparte, claro, es que estamos hablando aquí de un fenómeno que es muy heterogéneo, es tan variado que no sé yo tenía ilusión, pero ahora digo, ¿y cómo vamos a hablar de esto? Porque es tan heterogéneo que por eso entiendo que normalmente la gente lo que hace es hablar de casos concretos, porque por lo menos lo puedes agarrar, lo vas desgranando, lo vas explicando, lo que se vio, los informes, los testigos, pero aquí es que hablar de este fenómeno, yo tengo como un poco, luego a ver si digo algo que he leído, pero que no sé ni por dónde agarrarlo, porque es una cosa que se escapa, bueno, no sé, hay teorías un poco generales, pero nadie que sea serio hoy en día, que investigue esto, te va a decir que son extraterrestres solamente. O sea, yo he oído ya hablar ya ni siquiera de ovnis, de onis, que es una cachondo, pero que son objetos no identificados porque no saben siquiera si están volando o es que es un holograma o qué coño es. O sea, no se sabe, no se entiende. Desde nuestra realidad no... Hay casos parecen físicos, pero otros es como, bueno, como el vuestro, que parecía una cosa a lo mejor no tan física, ¿no? Lo que visteis vosotros parecía más, por lo que contáis, más como una especie de plasma o de gel ahí moviéndose, o de gas, ¿no? Sí, daba la impresión de ser gaseoso, incluso, o sea, como, o no sé, como lo que tú acabas de decir, así como si fuera un plasma, o sea, pero no sé, eso da mayor evidencia a lo que vimos en cuanto a calificarlo como ovni, porque es que no le encontré ningún parecido a nada que conozcamos, que es entre los objetos que conocemos que vuelan, ¿no? Ya sean aviones, helicópteros, no sé, drones, incluso los satélites, que a mucha gente cuando no los conoce le crean confusión. Sí. Vamos, ni por asomo en un satélite, evidentemente, porque son puntitos que se ven muy pequeñitos y a gran velocidad, a una grandísima velocidad. Sí, pero van a mucha velocidad, pero tú también los ves moverse así. Yo no diría que esa es la diferencia, porque este también iba a bastante velocidad, ¿sabes? Si cruzó, o sea, en menos de un minuto cruzó todo el cielo, ¿no? Porque el vídeo que tengo yo grabado dura 50 y tantos segundos, hombre, no está toda su evolución desde que lo vimos al principio hasta que se fue del todo, pero más o menos duraría minuto y pico, no pasaría mucho del minuto, simplemente porque lo vimos a un tamaño mucho más mayor y cuando pasó más cerca de nosotros con luces de colores que cambiaban sobre puntitos rojos que se encendían, que son la vida, lo vas a ver evidentemente en un satélite que lo único que hace es reflejar la luz del sol. Y es un puntito blanco que se va desplazando, que parece a veces que hace movimientos extraños porque hace como efecto, no sé, a mí por lo menos me ha parecido a veces hace el efecto óptico que parece que se para y luego continúa, o que va a tramos más deprisa y luego parece que va un poco más despacio, pero salvo esas irregularidades es muy definible. O sea, lo que es una vez que se conoce, lo que es ver un satélite desplazándose por el cielo, ¿no? Y esto evidentemente no da nada igual. Aparte hay una cosa que es, porque el vídeo, como ya hemos comentado más de una ocasión, bueno, y además ya en el canal le dedicamos un audio, no sé, es medio salta al cielo. No sé qué quería decir. Bueno, yo os quería contar también la experiencia que tuve además con vosotros. Un día que fuimos a Cuenca, sí, los cuatro, porque venía también una amiga tuya, Juan, que muchas veces ha dicho también que estos objetos pueden interactuar con el observador. Sí. Yo me vi incapaz de comunicaros en ese momento lo que durante unos 5 o 10 segundos vi como una especie de... Yo me creía que era un avión teledirigido por alguien que estaba volando, un aficionado al aeromodelismo y que estaba volando un avión. Vi como el ala de un avión de color blanco que se convirtió en una esfera, cambió de forma en un segundo. Y esa esfera empezó a subir para arriba
desapareció. Y estaba como Y me detrás vi de la incapaz- montaña, ¿no? De lo que es los cortados estos Exactamente. que se ven Como desde detrás Cuenca. de Estábamos un- como en el puente famoso de las casas colgadas, ¿no? Y tú mirabas hacia el otro lado de la ciudad. Yo creo que era ya camino del nacimiento del río Cuervo, ¿no? Ah. Íbamos, fue antes de parar en el mirador Del río Cuervo. del río Cuervo. Perdonad, chicos, me acabo de acordar de lo que quería decir. Sí. Que es que el vídeo que yo grabé, como ya dije en el audio que hicimos, el vídeo que yo grabé no hacía justicia a lo que se estaba viendo, Ya. porque se veía un puntito en blanco, pero hay un momento en el que sí, ahí se puede ver la dimensión que tenía, ¿no? En la comparación que estamos haciendo con los satélites, que es cuando se cruza con la Luna. Con la Si la luna. Luna estaba en creciente, estaba un poco creciente y se veía prácticamente un tamaño similar. Ahí no se aprecia, porque la Luna en el vídeo también se ve bastante pequeña, pero la luz del ovni, del objeto, no era igual, pero casi tan grande como era. Aquí no te puedes dar cuenta de que era una de otras dimensiones. Ya. Oye, perdona, estaba contando Tony el tema de Cuenca, ¿no? Sí, era simplemente hacer una puntualización de lo que había olvidado. Hola de nuevo, aquí estamos otra vez, hemos tenido una interrupción y justo nos habíamos quedado hablando en el momento en el que Tony nos estaba contando una experiencia ovni que tuvo con posterioridad, o con anterioridad, anterior al que tuvimos en común en Toledo, ¿no? En este caso el de la provincia de Cuenca. Sí, yo lo que le he dado bastante vueltas a aquello que vi, cómo se comenta muchas veces que el observador es como si interactuase ese objeto con el observador. Yo con lo que me gusta el fenómeno y yendo con amigos fui incapaz de transmitiros, mirad, ¿qué es eso? Fui incapaz, no pude. Y me hubiera encantado que lo hubierais visto. Fue una mínima, fue un espacio de tiempo muy corto, pero se transformó en una esfera, una especie de cilindro blanco, en una esfera como semitransparente. Y empezó a volar hacia arriba. Y fui incapaz de comentaros nada. Yo iba de copiloto, tú conducías, Tony, íbamos en tu coche y atrás iba Juan y compañía y bueno, pues no tuve el reflejo, ni la fuerza, ni la intención de decir nada, no me salió, no pude. Y dándole vueltas con el tiempo he escuchado bastantes testimonios del fenómeno ovni y se habla de esto, ¿no? Que es como si esa experiencia fuera para unas personas en concreto y otras estando en el mismo lugar no lo ven y otros sí. No sé, no es que me eligieran a mí para ver eso, pero fui incapaz, ya os digo, de transmitiros, porque era solo señalar hacia adelante y lo hubierais, me imagino, visto también. No pude, ni tuve fuerza, fueron 10 segundos, 5 segundos, 8 segundos, que un objeto muy curioso se convirtió en una pompa como de jabón gigante y empezó a subir para arriba hasta que la perdí de vista en el cielo azul. Porque era de día, claro. Sí, claro, era de día. Siempre se suele hablar de los fenómenos nocturnos, pues claro, son más evidentes. Al ser lumínicos, en la mayoría de los casos, pues es cuando más se pueden ver, ¿no? Cuando más se aprecian, pero claro, existen los avistamientos diurnos también, como no podría ser a lo mejor, o sea, eso es algo que yo también lo sentí en la experiencia que tuvimos en Toledo, que había mucha gente y que luego no vimos que saliera ninguna noticia en ningún medio, aunque fuera local de allí de Toledo y tal. Sí. Y es como que llegas a pensar que eso se está manifestando, se está pavoneando, como si dijéramos, como ocurría con este que vimos en Toledo, como para ti en ese momento, para el que es el observador, ¿no? Pero en este caso no pudiera ser, además, que al ser de día parece como que impresiona menos y que lo estás viendo y que es una cosa de segundos y que como todavía tú te estás preguntando qué estoy viendo, no te da tiempo ni a contarlo,
podría haber algo también de eso, que es, porque yo en cierto modo lo sentí anteriormente a la verdadera experiencia ufológica que he tenido, con otra experiencia que tuve, pero a la que no le di tampoco mucho valor porque fue algo que no fue tan evidente. Entonces es como que fue algo tan rápido que está mi madre al lado y casi como que no le dije nada porque digo, pero es que ¿qué le voy a decir? Claro. Se ha pasado en nada, pero yo acabo de ver una cosa rara de que un punto blanco en el cielo que parece más brillante que un planeta se acaba de apagar. Entonces, no sé, que sentí esa sensación como de, o sea, como muy bien, acabo de ver esto, pero ¿a quién se lo cuento ahora? Es que ha sido algo, sin embargo, lo de Toledo fue algo ya tan evidente, con una trayectoria, con una serie de características como el poder distinguir los colores que tenía, la velocidad que iba, el rumbo que llevaba, y es como que sí es mucho más contable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, yo luego cuando desapareció esta esfera transparente, luego pensé, pero ¿cómo no he visto nada? Luego ya tuve como la reacción de comunicaros lo que acababa de ver. Y ya recuerdo que os lo comenté. Me imagino que si os hubiera señalado, lo hubierais visto también, me imagino. No lo sé, íbamos con música, íbamos charlando, íbamos distraídos, cada uno disfrutando del paisaje ese tan bonito de Cuenca. Y fue curioso, sí, fue muy curioso. Juan, tú también tuviste una experiencia en un tren interesantísima. Yo no quiero hablar de experiencias concretas, estábamos como intentando hablar del fenómeno en general Vale. Y yo creo que sí que puede haber algún caso puntual en el que alguien vea algo y con una persona al lado y esa persona no lo vea, aún señalándole, diciéndole mira lo que veo y él no lo vea, pero eso no, o sea, el fenómeno ovni no es o sea, no estamos hablando de visiones de una persona y otro, no. Estamos hablando de algo externo que lo pueden ver 100 personas, 2, 500, una y que viene de fuera, no hay duda. Lo que pasa es que sí que es verdad que cada vez más investigadores hablan de que aunque haya algo externo que lo cause, es como si jugara con tu mente, con tu cabeza, porque hay muchos elementos como de sueño, como si fuera que tú estás aportando algo de tu cabeza, que claro, una persona muy científica diría, claro, es que te lo estás inventando, pero es que cuando lo ven 10 personas es como si hubiera un factor del inconsciente colectivo. Hay cada vez más autores que hablan de, pues como que tú le estás aportando algo, como si fuera una especie de sueño despierto, y que ese factor externo juega contigo, con tus creencias, con tus vivencias, se manifiesta y como si estuviera medio riendo de ti y haciendo como una especie de teatro tridimensional delante tuyo. Por eso hay cosas tan surrealistas y tan absurdas que se han visto y que yo no tengo por qué dudar de los testigos. Y parece ser, o sea, yo esta teoría de lo que oigo, sobre todo de un tal José Antonio Caravaca, él lo llama la teoría de la distorsión, y es muy interesante, o sea, bueno, que no es solo él, yo he ido ya a más gente, creo que a ¿cómo se llaman estos? Jesús Callejo y Carlos Canales. Hay muchas teorías, pero toda la gente que investiga cada vez más ya se dan cuenta de que, aunque es algo externo, lo que tú viste ahí en Cuenca, lo que viste los dos en Toledo, lo que yo he podido ver también yendo para Toledo, encima de la base aérea de Getafe, al ver aviones, pues, pero luego estaba quieto lo que yo vi. Entonces, sea lo que sea, es como si eso interactuara aparte con tu mente, con tus creencias y como si lo estuvieras tú creando de alguna manera, pero no eres tú que te lo inventas, porque lo están viendo varias personas. Entonces esto es lo que más me llama la atención, el cómo podemos explicar algo que es como si hubiera un ente o algo que se está cachondeando de ti, básicamente, porque te está vacilando, te está haciendo ver algo que sabe que en tu cabeza eso no lo vas a asimilar, por eso tú no fuiste capaz de reaccionar, pero a la vez es algo como que parece como si saliera de tu imaginación. Ya, bueno, yo lo que vi creo que estaba ahí. Claro que estaba ahí. Y lo que vi en Toledo también sé que estaba ahí. Entonces, que fuera para los dos en el caso de Toledo y lo que vimos y lo que vi en el coche fuera para mí, no lo sé. Pero vamos, estar estaba, seguro. Me parece muy interesante
la hipótesis que has planteado ahora, ¿no? Porque luego, si queréis, pues, pasaremos a mencionar las distintas interpretaciones que hay sobre este fenómeno, porque son muy amplias. Como tú has definido antes, Juan, es un fenómeno muy heterogéneo. Entonces, esta en concreto, creo que es la que mantenía, yo no... O sea, estoy de acuerdo con ella, pero porque es que aparte esto puede ser a lo mejor no proviene de una misma realidad, pueden ser realidades muy distintas, ¿no? Que se proyectan de una manera que nosotros calificamos así a grosso modo como fenómeno ovni, ¿no? Pero esta postura, creo recordar que era Jung, ¿no? Quien la estudió, decía que él tiraba hacia la dirección de creer que eran proyecciones, ¿no? De mentales nuestras, pero que pueden crearlo hacia afuera y pueden estar viéndolo otras personas, no solo quien lo proyecta mentalmente, ¿no? Pero que en cierto modo, creo que ser un fenómeno... Disculpa, creo que él, o sea, que a lo mejor lo explica así, pero que no negaba la realidad física del fenómeno, creo. No, yo no estoy diciendo que él negara la realidad física, estoy diciendo que él afirmaba, si yo no lo entendí mal, sí, que este plano podía ser también una proyección nuestra hacia afuera, de que lo que tú dices, de que parece que sale como de ti y tú lo interpretas con tus parámetros, tal, y lo acabas convirtiendo en algo real. Como los a mí me parecía algo rocambolesco. Sí, eso es lo que yo iba a comparar ahora, que es un fenómeno que no tiene nada que ver, pero que puede parecer similar, que dice que lo provocan las personas concretas, pero se acaban convirtiendo en algo real, porque otras personas que puedan estar a su alrededor lo están sintiendo, lo están percibiendo también. Entonces, es real para ti, para que lo creen. Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Que hayas traído esta postura, o sea, esta interpretación que hay también sobre este fenómeno. Y yo, sinceramente, en la de Toledo, y ya un poco ya tratarlo esto un poco de una forma más genérica, no sentí eso. Yo no sentí eso. Yo sentí que eso era que estaba ahí y que lo que fuera que estaba pasando por ahí, como puede pasar cualquier otro objeto que vuela, y que seguramente no solo nosotros lo estamos viendo. Ya. Entonces fue lo que sentí, que eso para mí le dio como un mayor realismo todavía, pero a la vez un gran misterio, porque desde que empezamos ya a identificarlo bastante bien, identificarlo entre comillas, o sea, me refiero a poder describirlo, poder ver lo que era, una vez que ya estaba a una posición ya más cercana a nosotros, a partir de ese momento ya éramos conscientes de que estábamos viendo algo muy extraño, o sea, algo que no conocíamos, ¿verdad? Entonces, me parece interesante, sí, no sé, si quieres, entramos un poco ya, aunque vamos a tocar varios temas a lo mejor, como queráis, o lo que vaya surgiendo, pero si quieres, Juan y Tony, empezamos ya a hablar un poco del tratamiento de los estados, los gobiernos, pues un poco la prensa, los medios de comunicación en general sobre este fenómeno, las distintas variaciones que ha habido durante todas estas décadas, desde que empezó lo que se conoce como la ufología moderna. Y yo quería aportar una información o una conclusión que oí hace recientemente, no sé si vosotros habéis oído hablar de esto, que es con respecto al giro que pegaron los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos y en proyección al resto de Occidente, con respecto al tratamiento que se le daba al fenómeno OVNI, ¿no? Porque según este interviniente en un programa de radio que escuché que estaban tratando el tema OVNI, decía que en los años 50, a finales de los 50, porque el fenómeno OVNI moderno empezó en el 47, pues con el avistamiento del piloto Kenneth Arnold y un mes después justo el incidente Orwell, pues mientras que en Estados Unidos pues, este tipo de fenómenos... ¿Cómo, perdón? Roswell. No, creo que has dicho Roswell. ¿No? Sí, me he equivocado. Sí, creo que lo he dicho mal. Perdona. Sí, Roswell. Sí, pues mientras que en Estados Unidos se interpretaba pues como cualquier objeto no identificado, pues ya como un UFO, como un objeto que normalmente siempre se daba una explicación de que podía ser un objeto extraterrestre, aunque hubiera más explicaciones y tal, pero siempre algo ajeno a la civilización humana del momento. En la Unión Soviética decía este señor que todos los fenómenos lumínicos que habían extraños en el cielo ellos los estaban interpretando como algo, como algún experimento. Ellos se ponían en alerta rápido, como porque pensaban que podían ser objetos que estaban probando o aviones espías de los americanos, ¿no? Entonces el gobierno americano, cuando se dio cuenta de cómo reaccionaban
en la antigua Unión Soviética, la población y los distintos gobernantes del lugar, pues vieron que podía ser malo para ellos seguir interpretando ese tipo de fenómenos de esa forma, pero no porque pensaran ellos que podían ser también objetos rusos, en este caso a la inversa, sino porque el pueblo americano estaba distraído con respecto a no quererle buscar una explicación bélica. Sí, entonces, mientras los rusos sí estaban conectados, mientras los rusos sí estaban conectados con esa, en plena Guerra Fría, con ese un poco en alerta y preparados para lo que pudiera venir en cuestiones bélicas, el americano como medio, como que estaba un poco de a pie, estaba un poco despistado. Entonces ellos rápidamente dieron la orden de pegar un giro a su visión, es decir, ya que todo lo que se había visto en el cielo, si había tenido, la mayoría de los casos tenía explicación, y si incluso las que no habían buscado explicación seguramente tienen una explicación lógica terrestre, por decirlo de alguna manera, pero que si no se le había encontrado explicación ya se le encontraría. Y un poco empezar a pegar un giro y a ocultar todo esto. Esto evidentemente se manifestó también en los medios de comunicación, incluso, por ejemplo, un señor tan popular como Carl Sagan, que con su famosa serie Cosmos, ¿no? sobre la astronomía, el universo y demás, mientras que en un inicio era una persona que daba bastante credibilidad al fenómeno, de repente empezó como a restarle verosimilitud. Sí. Él lo disimulaba diciendo que él sí creía que había vida inteligente en otros lugares del universo, porque el universo era infinito y todo esto que es muy de sentido común, pero dudaba y ponía en duda o prácticamente negaba que hubiera habido ningún contacto con otros seres inteligentes del exterior, ¿no? Sin entrar todavía a analizar si verdaderamente este fenómeno es de origen extraterrestre, claro, porque pudiera ser que no, que tuviera otro tipo de explicaciones que ya iremos a pasar, pero quería puntualizar un poco este asunto que tú ya estás comentando, Juan, que tú sí conocías esta explicación y yo no la conocía hasta hace poco y me pareció muy interesante. Sí, bueno, primero solo puntualizarte que la explicación esta de la distorsión se refiere un poco más concreto a los encuentros cercanos, segunda, tercera fase, porque lo que es luces o cosas volando, es que, claro, es un poco lo que tú dices, que parece que tú has sido simplemente testigo de algo que pasaba por ahí, pero bueno, incluso así puede haber casos en los que esta teoría tenga más cuerpo, pero es sobre todo en los casos en los que están viendo ya seres, o está viendo ya que estás viendo como interacción o encuentros cercanos, de ver algún aparato aterrizado, o que ya no es simplemente una luz. Pero bueno, es que es un campo tan amplio que está claro que se ha intentado desinformar a la gente con diferentes objetivos por diferentes agencias y gobiernos. O sea, yo qué sé, pues la CIA lo hará con un motivo, los militares con otro, el gobierno español tendrá... O sea, está claro que hay veces que los gobiernos no quedan en ridículo porque se meten objetos físicos en su espacio aéreo y juegan con sus cazas o sus aviones de defensa o de ataque. Entonces, a lo mejor desinforman simplemente por no quedar en ridículo. En otros casos hay informes completos de otro tipo de encuentros más cercanos y desinforman, pues no lo sé por qué. Yo tengo una idea, pero me cuesta mucho como cerrar el círculo, ¿no? Ir diciendo, porque me parece que habría que hacer como una teoría del todo, de lo que es el universo, de lo que somos, de dónde venimos, como para poder hablar de todas las posibilidades, porque obviamente no hay una respuesta, hay como... O sea, creo que habría que hablar hasta de fantasmas, para poder entender que no vivimos en que esto a lo mejor no es un universo, sino un multiverso. Entonces, que a veces se cruzan las realidades y que vemos cosas que no entendemos, pero a veces casi me gustan más las metáforas para intentar entender esto. Y por ejemplo, solo voy a decir una que no es mía ni te puedo decir la fuente, pero es imaginar que hay un mundo de dos dimensiones en las que pues hay círculos, puntos, rayas, líneas, cuadrados. Entonces ahí los seres, ellos ven como líneas. Según se mueve, pues un círculo siempre sería una línea, un punto pues sería siempre un puntito, pero hay otras formas geométricas
o no geométricas, pero curvas tal, pero que veríamos líneas de diferente grosor según se mueven. Entonces, si tú ahí metes un dedo de un ser tridimensional, una mano, primero verías un dedo, por ejemplo, verías una línea, si luego ya entran 2 dedos verías de repente 2 líneas separadas, luego verías 4 líneas con los 4 dedos, luego la mano verías como 4. Entonces, un ser de 2 dimensiones que viera esto no entendería, diría que esto es imposible lo que he visto, porque es un ser que cambiaba, y a los seres de aquí no hacemos nunca eso. Entonces, o sea, aunque sea un poco conceptual, pero yo creo que a veces nos pasa a ver cosas que no entendemos, pero porque no vienen de aquí. Entonces, es un poco como para intentar englobar diferentes posibilidades. Y dentro de las dimensiones metería el tiempo también, claro. Sí, bueno, que quería comentar que ahí entraríamos entonces justo en otra de las explicaciones que se dan al fenómeno, que es un poco pues eso, el entrecruzamiento, por decirlo de alguna manera, o de unas dimensiones con otras, ¿no? O sea, porque es otra, que sería como, en cierto modo, como si estuvieran en un universo paralelo, esa realidad. Y si ellos, incluso a nosotros, no sé, si no lo hicieran de manera consciente, incluso pudieran vernos también a nosotros, como tú acabas de explicar muy bien con el ejemplo, de una manera que tampoco fueran capaces de comprendernos a nosotros también. No lo sé, sin querer tampoco liarnos, porque da cierto vértigo, la verdad, asomarse a conclusiones de este tipo, pero es entre las distintas interpretaciones del fenómeno que más o menos yo ahora mismo recuerdo de cabeza. Has hablado primero de la proyección un poquito, que puede ser algo que se proyecta desde uno hacia afuera y se crea y se materializa, como si dijéramos, pero con un factor y ahora eso es, y ahora hay otra explicación que sería, pues eso, como distintas dimensiones que pasan a entrecruzarse en algún punto en concreto, en un momento concreto, y es como algo fugaz que de repente como si fuera algo como si fuera un error que se da, que se produce ahí como de manera aleatoria y vuelve todo a su ser otra vez rápido. Un poco también es otra de las explicaciones que me parecen a mí muy, muy interesantes también de este fenómeno. Sí, bueno. Vamos, en principio yo sobre este asunto de el control de los gobiernos y de medios de comunicación, la manipulación y tal, ha llegado a tal extremo, fíjate, de ser algo ya prácticamente, si no aceptado por la ciencia oficial, la ciencia ortodoxa, sí, muy generalizado entre la población. A nadie le daba vergüenza. A mí lo que me da rabia es un poco el momento actual de la ufología, que mientras que antes nadie se avergonzaba de hablar del fenómeno OVNI y darlo como lo que es una realidad, hoy en día prácticamente es un fenómeno totalmente ridiculizado. Y si ya encima has tenido la suerte o la desgracia, según se mire, en este caso para mí es la suerte de haber tenido una experiencia ufológica, pues es algo que es bastante ridiculizado. O sea, hasta no te gusta, no se lo puedes contar a todo el mundo, porque para empezar está claro que tampoco se lo quieres contar a todo el mundo, porque a quien sabes que no le interesa, pues de entrada no quieres aburrirle, ni tú tampoco aburrirte contándolo, ¿no? Pero es que luego aparte, además, es algo que es recibido de una manera como que, no sé, como que el testigo pasa poco menos que o se rebaja, como si se rebajara una situación de inferioridad, que te hace caer incluso en el ridículo, ¿no? Es un poco, yo no se lo he contado a mucha gente, pero con ciertas personas es un poco lo que he podido sentir con ello, ¿no? Entonces, es un poco para poner broche, a no ser que queráis aportar algo más al respecto, con respecto a lo que es el giro que pegó un poco, por así decirlo, la oficialidad con respecto a este asunto, porque yo sí creo que ellos siguen investigando todo este tipo de fenómenos. Ellos sí que, a espaldas del pueblo, los gobiernos y tal, ellos siguen muy interesados en todo esto y tienen muchos documentos que no han desclasificado que aportaría mucho más conocimiento sobre el asunto, y quién sabe si mucho más cosas, como hay personas que intuyen, especulan, como podrían ser incluso haber habido ya a lo mejor hasta contactos que no han sido todavía pues hechos públicos, ¿no?
Pues no No sé, sé a ver, cómo que veis. diga algo Tony y hablo yo otro poquito, pero... Sí, yo no dejo de preguntarme por qué ocultarlo, ¿no? ¿Por qué por parte de los gobiernos y los medios de comunicación quieren ocultar algo que parece ser que es real y que existe? Porque claro, son miles de personas o millones de personas en todo el mundo que han tenido la suerte de, bueno, pues de ver algo como un ovni, ¿no? Un objeto volante no identificado. Sí. ¿Y por qué ocultarlo? ¿Qué pasaría si la economía se viene abajo? ¿Se acojonaría la gente? ¿Qué pasaría si...? Pues nada, no pasaría nada. Yo creo que, bueno, pues es lógico y normal que si el universo es infinito, como parece ser que es, pues no cabe la menor duda de que no solo va a haber vida en un puntito, en una mota de polvo como es la Tierra, tendrá que haber vida en otros muchos granitos de polvo en el universo. ¿Y qué problema hay por afirmarlo por parte de los gobiernos y que todo lo que sepan lo den a conocer a los pueblos, ¿no? Sí, vamos, yo en su momento podía entender lo que hemos estado comentando antes del tema en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la cuestión bélica, como estrategia del gobierno de Estados Unidos, evidentemente una estrategia totalmente autoritaria y ilegítima, porque todo lo que sea ocultar información al pueblo, pues eso te aleja de lo que ellos van pregonando los distintos gobiernos occidentales, por ejemplo, de que son los únicos gobiernos o de los pocos gobiernos democráticos en el mundo. Y pues en su momento, desde el punto de vista bélico o belicista del gobierno americano, podría tener una cierta explicación, ¿no?, con respecto a que querían alejar un poco de ese fenómeno a la gente americana y que estuviera preparada para cualquier intervención que pudiera haber, tuviera el consentimiento del pueblo americano, ¿no? Pero hoy en la actualidad sí que me ocurre como a ti, o sea, me resulta un poco extraño, quizás también porque, no sé, dicen que la información es poder y es una información para mí muy trascendente, porque es que, o sea, es una de las cuestiones más importantes o más filosóficas que pueda haber para el ser humano, que es saber si está solo en el universo, ¿no?, o no. Y igual pues es un poco esa ocultación que hay de la información, que siempre ha habido, por ejemplo, ya para empezar, sin quererme alejar de esto, con el tema de las sociedades secretas, de que siempre tienen informaciones que no quieren compartir con los demás, o todo un plan en círculos cerrados, y en este caso estaríamos hablando de los círculos de poder. Los círculos de poder que gobiernan el mundo, pues yo creo que si de verdad ellos manejan mucha información, como mucha gente intuye sobre este fenómeno, no quieran compartirla pues por eso mismo, porque quieren ser ellos los únicos poseedores de toda esa información, y que, no sé, por si, es que tampoco se me ocurre mucho, pero por si hubiera gente que empezara a poner a cuestionar su poder, de poder decir, si sois unos mindundis, si es como nosotros, en realidad hay seres de otro planeta o de otra dimensión que son los que están jugando con nosotros, y sin buscar ya la explicación tampoco religiosa, que de cierto modo sería eso, ¿no? Serían otros seres o un ser que es el ordenador y el gobernante de todo esto, ¿no? Que es un poco los distintos dioses o divinidades de las distintas religiones, ¿no?, en cierto modo, ¿no? Y no sé, eso es lo que se me ocurre a mí con respecto a esta explicación, de que la información es poder y no quieren compartirla. Claro. No sé qué opinas tú, Juan, sobre esto. Pues alguna puntualización quería hacer con lo que habéis dicho antes, y estoy de acuerdo en esto último. Vamos a ver, primero que lo de la ridiculización que hay hoy en día, yo no estoy al 100% de acuerdo, porque creo que vamos a ver, hace, no sé decirte las décadas, pero a lo mejor en los años 60, que no habíamos nacido nosotros, cuando alguien veía algo de esto iba a la policía o al ejército. Teníamos esta inocencia de creer en la autoridad, y en Estados Unidos sobre todo la gente iba y lo denunciaba a las autoridades, ¿no? Luego ha ido cambiando, y ha habido unos años que ha habido campañas de ridiculización, por ejemplo aquí en España con Carlos Jesús y todos estos rollos, que eso todavía es lo que vivimos, pero ya son coletas. O sea, la gente, vamos a ver, la gente que hoy en día no quiere
creer o no está interesado, se cierra en banda. Entonces tienen ese recurso, ¿no? De Carlos Jesús, porque eso es una manera de desinformar, el meter información falsa y ridícula. Entonces, pero cada vez, no es verdad que ahora te ridiculice todo el mundo, lo que pasa es que te vas a encontrar con personas que te ridiculicen, te vas a encontrar con personas que no le interese o sean medio agnósticos, entre comillas, en este tema, y gente que sí le interese, porque de hecho los programas de misterio tienen millones y millones de espectadores, y si hay encuestas de estas de que si la gente cree en los extraterrestres o en los ovnis, sale más de la mitad de la población, el 70%, no sé qué, en Estados Unidos, y en España no sé lo que saldría, pero yo no estoy de acuerdo que te ridiculice. Lo que pasa es que los medios de comunicación tienen mucho poder todavía, y como no se habla abiertamente de ello, es como la ciencia, lo que no sale en un, yo qué sé, en un diario de estos científicos parece que no existe, pero somos así de inocentes, de creer que lo que no está escrito no existe. Eso por un lado. Y luego que decía el otro Tony que no pasaría nada, eso, bueno, no estoy de acuerdo en absoluto, porque de hecho hay estudios que los han hecho agencias estatales o gubernamentales que exactamente qué pasaría si se supiera que hay una civilización de otro planeta que está visitando, y en todos los estudios salen que siempre que ha habido una civilización más avanzada que ha entrado en contacto con otra, la menos avanzada desaparece. Su cultura se viene abajo, sus individuos se convierten a los otros como casi en ídolos o sin casi. Entonces, este sería un motivo para los que no quieran creer como que existe este fenómeno, pero sí que vean que claramente se oculta y se tergiversa, pues dirían, claro, es que los gobiernos no quieren que creamos, porque entonces si hubiera, dejaríamos de creer en los gobiernos, ¿no?, humanos, sino nos acabaríamos como siervos de los extraterrestres. Eso, vale, es una explicación lógica, pero yo creo que hay mucho más detrás de la intención de ocultar, y creo que va por lo que tú decías, Tony, de grupos de poder, porque si echas atrás, y ha habido siempre, esto ya es un poco ir a lo, no sé, soltar aquí a bocajarro un montón de cosas, pero yo creo que, como he dicho, que no se puede interpretar esto desde un punto de vista único, y hay que verlo desde varios, y como una teoría del todo, del universo, de la historia de la humanidad, del planeta, de la galaxia, no sé. Yo veo que aquí, desde la antigüedad, hay testimonios de diferentes culturas, civilizaciones que han interactuado con lo que ellos, yo no digo que sean, pero ellos llamaban seres de las estrellas o del cielo, o dioses que venían de no sé qué galaxia, y les han enseñado la agricultura, y les han enseñado esto, y les han enseñado lo otro. Bueno, pues esto es lo que decían ellos, y luego resulta que ahora hay una gente que, yo que sé, que usa una pirámide como símbolo, que van de ocultistas, y obviamente tiene una información que nos están dando. A lo mejor esta gente tiene una información de lo que ocurrió realmente en ese pasado, conocimientos de tecnologías, de nuestro propio origen, que como tú has hablado del tema filosófico, Tony, claro, es que a lo mejor si supiéramos, por ejemplo, que somos, no sé, una creación de X, otra civilización que vino de no sé dónde, y nos han hecho con la genética, con esto, con lo otro, bueno, pues esa información te cambiaría mucho tu manera de verte a ti mismo, de ver el mundo. No encontrarías sentido a trabajar, asalariadamente a lo mejor, aunque yo creo que no hay por qué creer en extraterrestres para no encontrarle el sentido, pero yo creo que va por ahí los tiros, que hay que unir los puntos y usar un poco la lógica y decir, a ver, si aquí alguien te está diciendo que lo que ves no es real, ¿qué coño quiere? Pues es que me está ocultando algo, y si me está ocultando algo, ¿qué pasa? Pues es que él tiene que ver con eso, y si tiene que ver, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ir uniendo los puntos con lógica y con sentido común, que te puedes equivocar, pero sin hacer grandes saltos, pero hay que arriesgar un poco para entender qué ha podido o qué puede estar ocurriendo. Pero bueno, hay gente que cree que está cerca el momento en el que se va a revelar todo. Yo no sé, porque tiene mucho poder los medios. Para la gente se cree lo que le ponen. No creo en eso, porque yo no llevo tanto tiempo como vosotros interesándome por este fenómeno, pero el poco tiempo que llevo he visto como que esto se viene repitiendo desde los inicios de la ufología moderna, ¿no? De decir que esto, que queda muy poquito ya para que haya un contacto ya de verdad
para que todo se descubra, para que se sepa ya que seguramente ha habido ya un contacto directo, ya no solo de los gobiernos presentes, sino conocimientos que haya también ya claramente sobre gobiernos o civilizaciones ya del pasado. Y ojalá sea así, estuviéramos cerca de ese momento, pero yo tengo bastantes dudas sobre ello, ¿no? También, pero no sé. Lo que sí es cierto que esto es algo que es una realidad, y por mucho de que se quiera ocultar, ya para muchas personas, como tú dices, ya no es irreal, no es una invención de 4 locos, y habrá un día que a lo mejor no sabemos si estará cerca o estará lejos. Esto ya pues se ve como acabe ya descubriéndose como una auténtica verdad. Lo que pasa que cuando miras atrás, y por ejemplo yo en este tiempo que me he interesado sobre el fenómeno he leído solo un libro, pero puedo decir ya que he leído un libro sobre el tema OVNI, la verdad que un clásico sobre este asunto en lo que es la literatura, bueno, los libros no es literatura porque es un libro totalmente científico, se puede decir, aunque un científico oficial me negara esto, o más bien entraría dentro también del ámbito especulativo, como sería el libro de las nubes del engaño de Andreas Faber-Kaiser. A mí la verdad que me encantó el libro porque él hace como un repaso histórico a la prehistoria, por decirlo de alguna manera, de la ufología, que la prehistoria de la ufología sería todo lo que hay anteriormente a 1947, ¿no? Que es pues todo. Él evidentemente empieza a dar ejemplos desde el Egipto antiguo, pues tira mucho de distintas referencias en la Biblia, también de otras, no sé, por ejemplo de los dogones, de distintos pueblos de distintos lugares del mundo en el que tienen mitos en los que parecen que están que puede tener distintos mitos que pueden tener una interpretación ufológica, ¿no? De que te representan como la aparición de una nube, que detrás de esa nube había una luz, que de esa luz bajaron unos seres, y es algo que evidentemente en la época no se calificaba como OVNI, pero hoy en día cualquier fenómeno o experiencia de ese tipo sería interpretada como un fenómeno OVNI, cuando nosotros desde nuestra perspectiva siempre hemos creído que son religiones y que como tal son invención, son mitos y mitologías que las distintas culturas han ido creando, pero sin pararnos a ver que a lo mejor había una base real, ¿no? Porque siempre se dice que detrás de una leyenda hay una base real o detrás de un mito, ¿no? Y en este caso esa base real pudiera ser un encuentro ufológico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es un poco lo que yo ya había oído especular sobre eso, ¿no? Pero ya este libro me hizo ver muchos ejemplos y entraba muy en detalle de distintas interpretaciones que hacía este señor, Andreas Faber-Kaiser, que igual algunas podían ser un poco ya arriesgadas, algunas de las conclusiones que tenía sobre algunos casos concretos, pero había otras narraciones de distintos mitos que están recogidos en los distintos textos sagrados y demás, que es que te ponían la piel de gallina al leer la descripción que venían en esos mismos textos, porque te estaban describiendo, o sea, lo que son hoy en día encuentros en tercera fase, sí, o en cuarta fase incluso, ¿sabes? Y me pareció muy interesante. Quería también, antes de terminar de hablar en este turno de palabra, con respecto a lo que has hablado tú, con lo que has dicho de la ridiculización, estoy de acuerdo en que parece que hay, no sé, al menos es la impresión que nos dan las personas que nos interesamos por estos asuntos, de que hay una proliferación, sobre todo en internet, hay muchos podcasts de programas de misterios donde tocan el tema ufológico, y a nivel pues ya se puede decir un poco más oficial, de la televisión, que es todavía lo que más se consume, lo que más se ve, pues ahí está el éxito que tiene el programa Cuarto Milenio, que toca este tema bastante, que ahí lleva ya bastantes temporadas ya en televisión, y ahí se mantiene. Eso evidentemente te doy la razón, que demuestra que hay mucha gente interesada, y que si hiciéramos a lo mejor una estadística aproximada o bastante real sobre el asunto, podríamos darnos cuenta o sorprendernos a lo mejor de que sería mucha más gente a lo mejor de la que cree en el fenómeno OVNI que la que no cree, que no lo sé, pero sigue habiendo como que los que manejan un poco el mundo académico, un poco la oficialidad, que es lo que muchas veces también la mayor parte de la gente se acaba creyendo, sigue habiendo como, yo sí he percibido eso. Yo como persona que he tenido una experiencia ufológica, a mí, como comprenderás, a lo mejor con 20 años menos de los que tengo ahora,
me podría haber hecho más daño, ¿no? A mí la verdad que no me ha hecho daño ninguno, porque haya cada uno si te quiere creer o no creer, pero sí he notado, o sea, tampoco puedo hablar a nivel así masivo porque no se lo he contado tampoco a tanta gente, pero sí he notado en algunas personas un claro desinterés y en algunas otras incluso como un tomarse la broma, ¿no? Que a mí, pues ya te digo que hay que tener también sentido del humor, incluso reírse de uno mismo, y acabas como siguiéndole en la bola con sus bromas y tal, pero en cierto modo pues estás intuyendo que muchas personas todavía no les interesa esto, y yo no sé, igual estoy equivocado porque yo no, en los años 70 por ejemplo yo acababa de nacer, era un niño, ¿no? Entonces no puedo saber cómo se percibía del todo, pero tengo mi impresión mirando, no sé, por lo que me ha llegado, por lo que he oído, pues como que yo creo que era un tema que se podía hablar mucho más fácilmente de lo que se habla hoy en día, a pesar de que seguramente sea cierto lo que dices, de que se ha mejorado en ese sentido, ¿no? De que ha habido unos años atrás que todavía han sido todavía peores, a lo mejor, que los que estamos viviendo. Ya. Es un poco lo que te puedo decir sobre ello un poco, ¿no? Por ejemplo, continuando con este análisis sobre lo que hemos dicho, de que no interesa seguramente al poder, porque lo que está claro, mira, nosotros estamos hablando de la especulación, porque no sabemos lo que ellos conocen o lo que no conocen, pero lo que sí sabemos, eso es un hecho evidente, es que esconde información, porque siempre que hay un caso importante, como uno de los casos más importantes de la ufología española, que es el humanoide aparecido, que se relaciona con el fenómeno OVNI, porque previamente vieron un objeto como bajaba el humanoide de Talavera la Real, en la base aérea de dicha población pacense. Sí. Rápidamente aparece, bueno, en este caso encima fue en un núcleo, era una base militar, ¿no? Entonces puede tener a lo mejor más explicación desde ese punto de vista, pero rápidamente a los testigos se los interrogaba, cualquier prueba que pudiera haber rápidamente era como se mantenía en alto secreto, o sea, sí, y como este ejemplo hay otros muchos más que nos hacen ver que enseguida que hay un caso de verdad muy evidente, un caso en mayúsculas, no a lo mejor como las experiencias de las que hemos hablado nuestras propias que hemos narrado, porque somos testigos directos, que son un simple primer grado, que le llaman, o primera fase, pues a lo mejor por uno de estos evidentemente nos interesan, pero en cuanto hay un caso ya muy evidente, rápidamente aparece ahí el gobierno, aparecen emisarios de gobierno, aparece el ejército, entonces rápido se quedan con pruebas, esconden la información o la declaran alto secreto, y eso es lo que nos hace ver a las personas que los que opinamos así no somos conspiranoicos ni nada por el estilo, simplemente estamos describiendo algo, un hecho real, que es esa ocultación que hacen, ¿no? Que es evidente. Entonces por eso especulamos con que ellos seguramente sepan muchísimo más de lo que sabemos el resto de la población, incluidos los que hayan tenido un encuentro, bueno, sin entrar a lo mejor a los que han tenido ya un encuentro en cuarta fase, que ya sería abducción y tal, que hay casos en los que se han descubierto que pueden ser invenciones, pero hay otros muchos que por qué no van a ser verdad, ¿no? Y estas personas han vuelto contando o dando información sobre distintos seres. Esas personas en concreto, sobre esos seres en particular, pueden saber a lo mejor más que el gobierno, ¿no? Pero en general, la población, el resto de la población, seguramente no sabemos nada al lado de ellos, ¿no? Y entonces, esta manipulación se puede apreciar incluso en una frase que hemos estado comentando previamente, Tony y yo, antes de iniciar la grabación de este audio, que es la que viene, por ejemplo, en la Wikipedia en castellano, en la que se dice, por ejemplo, que el interés sobre este fenómeno, que su interés para los gobiernos, si es que alguna vez lo tuvo, ha ido decreciendo al encontrarse explicación a la mayoría de los casos y no apreciarse nada especialmente raro ni misterioso en los no aclarados. O sea, al loro con la frase que se sueltan aquí. Esa es la Wikipedia, lo que dice. Sí, esto lo dice la Wikipedia. Como, o sea, yo me he quedado alucinado, ¿no? Es como lo estaba leyendo así por encima, leyéndolo el otro día, y me hice ahí la anotación para el día de hoy, y es como si todos los que estuviéramos interesados en esto fuéramos tontos y no supiéramos, o sea, que la de casos que hay que están sin explicación, evidentemente, además también de que sabemos la mayoría de las personas que intentas un poco tener un criterio propio, una opinión propia, pues que sabemos que compañías como Google o la propia Wikipedia están al servicio del poder, evidentemente, y eso a pesar de que la Wikipedia te la venden como
como una enciclopedia virtual hecha por la gente, porque si es verdad, yo he cambiado alguna vez algo, que nosotros podemos ahí cambiar información y aportar información, pero mucha gente ha denunciado que rápidamente cuando se toca algún asunto controvertido, rápidamente, si tú pones algo que se sale de lo ortodoxo, de lo oficial, te lo suprimen y lo vuelven a poner en la versión oficial, ¿no? Y es alucinante. O sea, luego incluso te llegan a decir que, por ejemplo, otra afirmación totalmente malintencionada de Wikipedia, cuando dice que todas estas afirmaciones extraordinarias tienen en común la ausencia de pruebas extraordinarias que las demuestren. Pese a la total ausencia de las mismas, la hipótesis extraterrestre sigue siendo tema de debate. O sea, como no hay pruebas, o sea, debe ser que que no hay testigos, o sea, como si los testigos no fueran un medio de prueba para saberlo, a pesar de que hubiera gente que se puede inventar la historia. Es que parece como si para que de verdad fuera una prueba, el testigo tuviera que coger con la mano el objeto y presentarlo a la opinión pública. Que si eso fuera posible, ya llegaría rápido un militar para llevarse esa prueba, ¿no? O sea, fíjate hasta donde a los extremos. Yo la verdad que he flipado. Ya sabemos que no es una fuente, que a mí la Wikipedia me parece interesante como primera fuente de información, que la puedes consultar, por ejemplo, desde un mismo móvil con internet, ¿no? Cuando tienes una duda, o sea, nunca como una fuente de verdad seria, porque cuando quieres profundizar en un tema, para eso no es la Wikipedia, ¿no? Pero bueno, sí que tiene utilidades bastante, no sé, puntualmente, para una información un poquito más resumida, tal, sobre algo concreto, puede ser bastante útil, ¿no? A pesar de que yo, por ejemplo, yo sí era consciente, como somos muchos, de que está totalmente manipulada, pero no pensaba que podría llegar la manipulación al extremo que me he encontrado, por ejemplo, en la ficha que hay sobre los ovnis, en la Wikipedia en castellano, que es estas dos citas que os he dicho, ¿no? O sea, la verdad que es alucinante. Ahí es donde existe para mí la total claridad de que en relación a lo que estamos hablando, de que algo ocultan. De que ocultan mucho y que cuando ocultan es por algo y que hay mucho ahí que esconder, vamos. Por mucho que de vez en cuando te salgan diciendo aquí que han desclasificado no sé cuántos documentos. Sí. Yo no sé si el otro Tony quiere hablar, porque macho, estamos tú y yo hablando mucho y yo tengo cosillas que quería decir, pero antes de que sea mi turno, no sé si quería el otro Tony intervenir. Pues yo creo que si se diese a conocer la existencia por parte de gobiernos de vida y de contacto con seres de otros mundos, yo creo que la gente es más abierta de mente de lo que nos cuenta. Yo creo que sería una liberación y una cosa buena para todos. Yo no me creo la oficialidad de que dicen que nos volveríamos locos o que nos asustaríamos porque se dice que pueden tener una tecnología de 3.000 o 5.000 años más avanzada que la nuestra y seríamos vulnerables ante ellos. Bueno, también somos vulnerables España si nos comparamos con el potencial que tiene Estados Unidos o Japón o Alemania. Y aquí no vivimos asustados ni con miedo porque hay otras naciones con más tecnología que la nuestra. Es lo que quiero puntualizar. Sí, porque esa es otra de las explicaciones que se da, como la gente que piensa positivamente con respecto a los gobiernos y a los estados, de que están ahí para protegernos y tal, de que los que ven bien esa situación paternalista que se da entre los paisanos, porque a mí me gusta más utilizar la palabra paisano que ciudadano, porque también son personas con derechos las personas que no habitan las ciudades, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Como si es que no nos lo cuentan porque podría ser muy peligroso, podría ser un gran shock para la humanidad. Eso dicen ellos. Sí, por eso te digo, y hay gente que lo cree, y hay gente que defiende esa postura y habla en favor, como que dándole verosimilitud a esa explicación, hablan en favor de ella, como entendiéndola, como dándole crédito, ¿no? Como dándole valor a que eso se hace por el bien de la humanidad, a que no nos lo cuentan por el bien de la humanidad. Yo también he oído esa explicación y la verdad que me parece rocambolesco. Cuando dicen eso es porque sería todo lo contrario, porque sería una gran liberación para todos saber que otros mundos están habitados y sí, tienen más tecnología que nosotros, evidentemente, porque son capaces de donde vivan venir hasta aquí y
y no pasa nada, no pasa nada. Todo sigue igual, sí, hay vidas en otros mundos, genial. Ya está. Yo voy a ir mañana a trabajar y todo va a seguir igual, pero sé que en otros mundos me han dado pruebas, me lo han demostrado y me parece lo más razonable y lo más lógico, que siendo como es infinito el universo, que haya vidas, muchos mundos habitados. ¿Cómo no va a haberlo? Dicho lo cual, yo por ejemplo siempre remarco, cuando cuento el centro del universo para mí, que es mi propia experiencia, evidentemente, porque es lo que yo he vivido, pues que no sabemos si estamos de verdad en muchos casos sí, porque hay gente que cuenta encuentros y son con seres de otro, que no son ni siquiera de otras dimensiones, son de este propio universo, ¿no? Según cuentan, ¿no? Pero yo en mi caso, por ejemplo, pues la opinión que tengo, a lo mejor es que como es algo tan heterogéneo, cada caso concreto tiene su propia explicación, evidentemente, pero sobre el mío, por ejemplo, de mi propia experiencia, cuando yo lo cuento a alguien, como siempre la primera tendencia es a creer que es un fenómeno extraterrestre, siempre digo que no, que yo no sé si eso era extraterrestre o no, que simplemente era algo no identificado, y siempre, yo por ejemplo, en el momento, una de las posibilidades, aunque rápidamente, mentalmente, como si dijéramos en una décima de segundo lo descarté, porque vi que en las tecnologías actuales, por mucho que nos oculten alguna tecnología, a no ser que les haya sido dadas por otra civilización, eso que vimos, y tú creo recordar, Tony, que comentaste lo mismo conmigo, ¿estás de acuerdo? Está muy alejado de la tecnología actual, ¿a que sí? Total. Algo que no parece ni siquiera material, Totalmente. que no hace ni el más mínimo ruido, pudiera ser algo que el gobierno chino, el gobierno americano, el gobierno ruso nos estuviera ocultando, por ejemplo, y no estuvieran haciendo algún vuelo, ahí estuvieran experimentando haciendo alguna prueba, ¿no? Con su experimento, ¿no? Mejor dicho. Yo rápido lo descarté, pero llegó a pasar también esa explicación por mi cabeza. Otra explicación que llegó a pasar, te lo digo, en esas horas de esa noche, que para mí fue muy larga, porque volvimos, eso fue bastante pronto, fue a las 20:53, ya en el mes de octubre, que ya era de noche, pero ahora era una hora bastante temprana, y yo me tiré hasta las 3 de la mañana buscando información, buscando algún avistamiento parecido y tal, y en esa misma noche me rondaron muchas ideas en la cabeza, y otra que me vino, por ejemplo, es pues los viajes en el tiempo también. Es otra de las especulaciones que se da con este fenómeno con respecto a lo mejor es gente que viene del futuro o gente que viene del pasado. Si ha habido un momento en el que una civilización, una forma de vida, a lo mejor a nivel incluso planetario, se pudiera hundir y volver a surgir una de las mismas cenizas, ¿no? Que sería la civilización actual, porque nunca se sabe, ¿no? Entonces, es que, está muy bien, porque yo estoy también totalmente de acuerdo con decir de que ¿por qué no va a ser real el fenómeno cuando hay un montón de testigos que dan fe de ello? Y aparte porque sabemos que el universo, si no es infinito, al menos es inmenso. Se nos escapa a nuestra mente, nos perdemos entre el número de cifras, de decir que, no sé, nuestra galaxia tiene más de 100.000 estrellas y que hay más galaxias que estrellas en nuestra galaxia y que tal. Entonces ahí dices, ¿cómo vamos a ser los únicos aquí? ¿Cuánto espacio, ¿no? Desaprovechado, ¿no? Como se suele decir. Y está muy bien, ¿no? Llegar a esa afirmación y decir, ¿por qué no va a ser un fenómeno extraterrestre? Pero es que a lo mejor no lo es, a lo mejor podría haber sido también algo, lo que te digo, una otra dimensión que se cruza con la nuestra, algo intraterrestre. Hay personas que dicen que pueden ser, porque por ejemplo, en concreto, y a lo mejor estamos ya personalizando demasiado, pero lo estamos utilizando a modo de ejemplo, tú viste como si se elevaran de la Tierra. Evidentemente, los objetos volantes no identificados, pues en teoría a lo mejor que pudieran provenir de otros mundos físicos, me refiero de este mismo universo, aterrizan y despegan. Entonces podría ser uno que hubiera aterrizado y estuviera despegando, pero ¿quién te dice a ti que no está saliendo de la Tierra? Por ejemplo. ¿Sabes? Es que es algo que evidentemente desconocemos y es lo que más, un poco a la larga a lo mejor te crea también un poco de desazón, de ver que no le encuentras una explicación lógica, pero no sé, yo creo que hay que buscarla, aunque nunca se encuentre o lleguemos a conocer la verdad. La verdad siempre en todos los ámbitos de la vida, no solo en el ufológico, evidentemente, se tiene que perseguir, es lo que yo creo, ¿no? Yo quería comentaros varias cosas. Te damos cosas.
Sí, comenta. Pues vamos a ver. Primero lo de que nos influiría, yo no sé si no lo he explicado bien, pero la gente que ha hecho estos estudios no era el hecho de conocer, que eso yo creo que mucha gente sabemos, yo por lo menos sé, o sea, creo, más allá de creer, yo sé que no estamos solos y sé que esto existe. Lo que no sé exactamente es la naturaleza del fenómeno, de dónde viene todo esto, si es de otra dimensión, de otro planeta, pero bueno, los estudios es qué pasaría si entráramos en contacto directo, si bajara ahora mismo una nave en la Puerta del Sol o en el Times Square de Nueva York. Eso es lo que no ocurre, porque parece ser que eso sería el fin de la civilización tal y como la conocemos. Por eso los gobiernos perderían su poder, porque tú le darías poder a esos otros seres. Entonces los gobiernos ya no tendrían el poder de controlarte. Tú te irías como a, venga, ¿qué quieres que haga? A ver, a este ser superior, o yo estoy interesado, entonces ya pierde para mí el interés el gobierno de España o del que sea, el que me tenga a mí oprimido. O sea, en ese sentido es esa teoría, no digo que sea cierta o no, pero yo sí creo que en todos los ejemplos que hay a lo largo de la historia de la humanidad, cuando ha habido un contacto de una civilización superior con otra menos avanzada, la menos avanzada ha desaparecido. O sea, que eso sí que es real, pero yo no sé lo que pasaría exactamente, y yo creo que no lo ocultan por ese motivo. Pero bueno, eso por un lado. Luego, una teoría al hilo de esto que decías tú, lo último, Tony, hay gente que dice que puede ser que lo que estamos viendo sea todas las diferentes manifestaciones de la humanidad a lo largo de sus cientos de miles de años de existencia. O sea, digamos que dentro de 5.000 años se inventa la máquina del tiempo y los que están ahí vienen en platillos con tornillos remachados. Entonces, vale, solo ven en los años 50 porque hicieron unos viajes a los años 50. Luego llega dentro de 3.000 años la humanidad inventa no sé qué otro tipo de máquina del tiempo que es como una especie de plasma luminoso, que tal. Vale, pues esto es una teoría, como que incluso los seres grises, los de 3 metros, los asados, todo lo que dice la gente que ha visto podrían ser diferentes seres humanos, o sea, Homo sapiens, que han ido evolucionando. Pero a mí esto me parece un poco egocéntrico en cuanto a la humanidad como el ombligo del universo, porque es un poco absurdo creer que, o sea, en algunos casos sí podrían ser viajeros en el tiempo de la propia humanidad, pero de aquí del planeta Tierra. Pero a mí me parece que creer que todo lo que vemos viene del planeta Tierra de otras épocas, de dentro de 100.000 años, me parece un poco como meter con calzador ahí todo. Pero bueno, eso por otro lado. Y luego, o sea, yo lo veo bastante claro, como que los medios de comunicación juegan con la cosa de que hay mucha gente que quiere creer, que entiende de qué va el universo, de qué va la sociedad, de qué van los gobiernos. O sea, entonces es como, por ejemplo, no sé, así puedo hacer una analogía, ante un hecho, por ejemplo, que a ti te desaparece el coche y tú no sé, preguntas a la policía y te dicen algo que ellos han visto que se los ha llevado no sé quién, tu coche. Entonces hay gente que inmediatamente creería a la policía, pero hay gente que buscaría pruebas alternativamente. Imaginémonos que vemos ya algo sospechoso, habría gente que lo negaría porque su cerebro sufre mucho y necesita creer que lo que le están contando es la realidad. Habría gente que diría, mira, yo no quiero saber nada, yo solo sé que ha pasado esto, o dicen que ha pasado, pero yo no sé si el coche tal, si cual, si... O sea, como que empezarían a relativizar, a no querer afrontar algo. No sé, no he puesto un ejemplo que me sirva al 100%, pero yo creo que hay gente que decíais alguna de broma con otro amigo, que aunque autorizara algo de luces con seres que se bajan de ahí, de un cacharro delante suyo, dirían, esto es una atracción de la feria, porque sería incapaz de asimilar, de admitir. Entonces, otra gente no lo negaría, sino que buscaría, y aunque no, yo creo que así somos varios, nosotros y más gente, el querer buscar, y aunque no encontremos respuestas, no nos vale la oficial. Entonces, por mucho que nos digan, como el tema de la Wikipedia, es que es absurdo esa aplicación, que si es Venus, que si es una fábrica que está abajo de la Tierra y el piloto Venus, o sea, es tan absurdo para los que queremos saber la verdad, para los que no nos conformamos con cualquier tontería de explicación, que es un poco indignante que en la Wikipedia o que en el telediario, que
te ofrezcan explicaciones de este tipo, pero es que hay millones de personas que da igual con que le digas era una alucinación colectiva, punto y pelota, ya no van a buscar más, se van a descojonar porque no son capaces de afrontar su propia ignorancia ante el universo. Yo creo que necesitan estos son los más radicales, los que se ríen, los que lo niegan y lo niegan y lo niegan, y luego está la gente agnóstica que dice yo no sé, pero a mí también eso me parece un poco decir, bueno, pues si no sabes yo te lo cuento, coño, que hay millones de testigos y tal. Eso por un lado. Y luego, por ejemplo, es que hay realidades físicas como el tema de los círculos de las cosechas, que está asociado, si no tiene por qué ser directamente, pero sí se han visto muchas luces, hay gente que hay un vídeo por ahí que parece auténtico, pero bueno, aunque fuera falso, y es una realidad física, pues sacan a dos tíos con tablas que no se lo cree ni el tato, pues ya la gente que quiere creer que eso es mentira ya tiene un motivo, no hace falta más, aunque sea una chapuza, una verdadera chapuza, como el 11 de septiembre, el asesinato de Kennedy, siempre siguen el mismo patrón, da igual, se inventan cualquier cosa absurda, y hay millones de personas que ya no van a buscar más y que se van a reír de ti como lo cuestiones, cuando es una cosa tan obvia y que es mentira, que a mí no sé, me hace que, no sé, no termino de entender qué hay detrás de que los gobiernos, o sea, que un día, o sea, yo no creo tampoco que veamos en el telediario ni de aquí a un año, ni a 2, ni a 5, al presentador diciendo se ha visto tal y cual, o sea, se filtran cosas, salen de repente, pero luego eso es que no se puede hablar porque con cualquier noticia te lo tiran por tierra, aunque sea lo más ridículo, con cualquier excusa, y yo es un poco, en ese sentido soy pesimista, porque veo la línea que llevan. Cuando tú ves a un mentiroso, ¿por qué va de repente a admitir que era un mentiroso? No va nunca a admitirlo, o sea, siempre va a seguir negándolo y si se le pilla, lo que va a hacer es desaparecer. Entonces yo no me imagino que mañana los telediarios digan, bueno, pues todo lo que habían dicho los gobiernos hasta ahora era mentira. No. Lo que me mosquea es que salen presidentes de Estados Unidos, están diciendo, voy a desclasificar tal, pero luego no le dejan. O sea, que me hace pensar que por encima de los gobiernos, obviamente hay poderes que son los que realmente no quieren, porque por algo, no sé, porque se les hundiría a ellos su poder, o probablemente quieren tener esa información. No, yo ahí no, te diría que no creas cuando hagan una promesa de ese tipo. Yo creo que ellos ya de entrada son cuestiones nada más que electoralistas, ¿sabes? Porque saben que ellos ya desde el principio, los políticos, saben que hay ciertos temas de los que no van a poder hablar. Y porque o sea, son una marioneta, pero no, están muy de acuerdo con ser una marioneta de otra gente para la que trabajan, ¿no? Entonces, yo lo que sí, según estamos hablando ahora, sí me ha venido algo a la cabeza, como una idea que me acaba de venir, de que si queremos liberarnos, ¿no? Yo no solo hablo en esta cuestión de buscar la verdad en el tema ufológico, sino en todos los ámbitos de la vida, si nos queremos liberar de los gobiernos, de esos poderes legítimos que nos dominan, deberíamos a lo mejor empezar a darles menos importancia. Sabemos que en esto esconden mucho, pero lo mismo que ellos han podido a lo mejor llegar a ese conocimiento, también las personas por nosotros mismos podemos llegar. Y simplemente lo que estamos haciendo ahora mismo, aunque estemos utilizando medios de difusión como va a ser Internet, creados por ellos también, estamos un poco actuando diciendo lo que de verdad creemos, es con nuestros aciertos y nuestros errores, seguramente muchos más errores que aciertos, y de una manera sometidos un poco también a nuestra forma de ver el mundo, que eso ya nos condiciona, que eso es un hecho cultural que nos limita, pero intentando buscar la verdad con mayor o menor acierto, como repito, pero creo como que tenemos que empezar a autogestionar nuestras propias vidas, ¿no? Y en este caso empezar a buscar nuestras propias explicaciones y tal, y eso sí que me hace ver por otro lado de decir, vale, sí, yo creo que cosas tan gordas como que tienen de verdad un contacto con seres extraterrestres, por ejemplo, pienso que pueden ocultar cosas muy gordas, porque vuelvo a repetir que antes he dicho que sé que ocultan cosas, porque rápidamente cuando aparece un caso importante ellos se quieren apoderar de toda la información sobre ese caso, pero al igual que digo esto, no sé, por otro lado también dudo a veces de que sean cosas ya demasiado evidentes, porque a lo mejor sería ya demasiado difícil que lo taparan, ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos que hacer a partir de ahora no es buscar sus documentos, o sea, se pueden, hablando vulgar y pronto, aunque no esté bien dicho, limpiar el culo con ellos, o sea,
igual es, no sé, que eso ya en cierto modo existe, porque hay asociaciones de gente que se interesa por el tema ufológico, que hacen encuentros, y más allá de estos encuentros de alerta OVNI que hay, que muchos de ellos son promovidos también por programas de radio institucionales, ¿no? Pero un poco autogestionar nosotros mismos, la gente que queremos saber la verdad en distintas cuestiones de la vida humana, y en este caso el tema ufológico, autogestionar nuestra propia información, ¿no? Y facilitar, o sea, que en cierto modo, mientras no pongan todavía coto a ello, que a veces sí que lo hay, ahí está, por ejemplo, ciertas páginas como Wikipedia, cómo manipulan información, pero sí es verdad que a lo mejor las redes sociales, aunque estamos vigilados por podcasts como este, pues sí que podemos un poco unos con otros a intercambiar impresiones, opiniones, experiencias, y desde ese punto de vista a lo mejor iniciar una nueva ufología, ¿no? Un poco que no trate siempre de bucear nada más que los documentos oficiales, siendo consciente de que ellos seguramente esconden documentos mucho más importantes que tenemos el resto de la población, como dije antes, ¿no? Pero un poco, no sé, es que es un tema tan complejo que llega un momento que ya hasta no sabes ni qué pensar, ni qué creer, ni qué tal, pero es un poco lo que yo creo que es un poco el futuro de esto, ¿no? Como de todo en la vida, o sea, buscar un poco autogestionar nuestras cuestiones y tratar de ser manipulados lo menos posible. Yo que sé, tampoco estoy descubriendo la pólvora, ¿no? La maldita pólvora diciendo esto. O sea, eso es algo que cualquier persona que piense un poco debería llegar, o yo creo que debería llegar a la conclusión de intentar ser un libre pensador, ¿no? Aunque tampoco me guste demasiado esa expresión, porque también es una expresión ya que está bastante manipulada, pero un poco eso, sí, ser un libre pensador y buscar conclusiones por ti mismo, documentarte todo lo que puedas, siendo consciente de que vas a encontrar informaciones de todo tipo, unas que te van a tener, ahí está un poco también tu criterio para saber sacar tus propias conclusiones y dar valor a tu intuición, ¿no? Para saber un poco donde hay más verdad o menos verdad, y es un poco quizás el camino a seguir, yo creo, en esto. Sí, no sé si se puede decir ser autopensantes, aunque todos obviamente estamos influenciados por lo que leemos, lo que vemos, lo que oímos, pero ser autopensantes, ¿no? No sé si esa expresión se puede usar, pero... Me gusta la palabra. ¿Cómo? No, que me gusta la palabra, sí, no la había oído, pero me gusta, también es una palabra muy válida para... que define muy bien lo que estaba tratando de decir. Se pueden hablar horas, yo voy a hacer la palabra, yo iría cortando por mí, por el tiempo que llevamos, y que se hacen programas ya también demasiado largos y densos, pero si queréis una segunda parte, es que como hay miles de teorías, miles de interpretaciones, y es tan apasionante para lo que nos gusta, porque, no sé, yo igual puedo oír hablar horas del asesinato de Kennedy, pero porque son temas que demuestran que hay todo una maquinaria de engaño. Cuando ves, es como a la gente le gustan los crímenes, ¿no? Porque es como fascinante ver las ocultaciones, el cómo se ha hecho, porque va haciendo pruebas, pero en este tema solo ahora acabo de pensar que quería puntualizar que a lo mejor lo que tú dices es verdad, que no hay por qué solo oír los testimonios de los gobiernos, de los militares, de los expedientes estos famosos. No es que no haya que prestar atención a cualquier persona, a un paisano, como decías tú, o a cualquier persona que vea algo. Lo que pasa, o sea, está claro que hay que autogestionar la información también nosotros, ¿no? Y compartirla, pero sí que es verdad que en casos así, esta gente, los gobiernos, lo registra, cosa que nosotros ahora estamos haciendo, por ejemplo, pero habría que, ellos tienen aparatos. Entonces, por ejemplo, si lo ha captado un radar, lo registran, entonces eso ya es como más científico. Para los que lo estudian, tienen una trayectoria, un seguimiento desde el aire, desde tierra, entonces, y luego toda una serie de entrevistas y testimonios de los testigos que dan hechos los informes. Que esto nosotros, tú lo puedes contar, lo has grabado, lo has colgado en YouTube, pero lo que es un expediente con la transcripción de la entrevista, de lo que has visto, con un dibujito, con un testigo por aquí, otro por allí, pues no tenemos. Entonces tu caso se queda ahí un poco, bueno, pues que fíjate, incluso teniendo un vídeo parece que no es tan científico, y dices tú, coño, pero si yo lo he visto y lo he visto con alguien y tengo, pues aún así, por eso todavía tienen peso, yo creo, porque
es como un juicio, ¿no? Tú que eres abogado, pues hay veces que si no hay un atestado de algo parece que no ha ocurrido, el accidente, ¿no? No sé cómo los términos, pero no se va. En este sentido yo también me limpiaría el culo, como has dicho tú, pero también por otro lado, bueno, a lo mejor lo leería un poquito y luego me limpiaría el culo, pero diría, vamos a ver lo que esta gente tiene aquí, cosas que las saquen, por lo menos luego no limpiamos el culo porque no tienen por qué tener más valor que lo que tú has visto, pero esa gente tiene aparatos de medición, por lo que sea también es importante que hay muchos encuentros, que no sabemos de dónde viene esto, ya hemos dicho, pero con bases militares, por lo que sea esta gente, estos seres, estas luces, hay en muchos casos de humanoides relacionados con bases militares, entonces es importante, yo creo, los expedientes de los militares, ¿no? que se fueran aireando, pero aún así da igual, porque aunque sacaran todo, en el telediario no van a decir, ya está claro, porque en cualquier juicio, por ejemplo, lo que vosotros visteis ya valdría, o sea, tú has visto lo que has visto y tienes 2 testigos y ya está, pues, pero en este caso no, la gente se fía más de cualquier tontería que nos diga la Wikipedia y ya está, mientras que dices, coño, pero por eso mismo que he comentado, porque no estamos educados en eso, en asociarnos un poco horizontalmente y buscar la verdad por nosotros mismos, sino siempre, o sea, la verdad me la tienen que decir papá desde ahí arriba, en forma de académico, de catedrático, de político, un especialista, eso es, y sin problema. Eso es, estamos en la dictadura de los expertos, entonces, evidentemente, lo que sí estoy de acuerdo es en que antes de limpiarnos el culo con esos documentos, está claro que ellos siempre los casos gordos se los apropian. Sí. Que es un poco todas las entrevistas que hagan personalmente a los testigos más en profundidad, si se han dejado una huella, un objeto volante, porque hay un montón de casos en los que, como el tema del círculo de las cosechas, pues quedan huellas ahí sobre el terreno, ¿no? Que incluso dicen pues que parece ahí que se ha producido hasta una reacción química, ¿no? Como de unas tecnologías ahí súper extrañas, ¿no? Que evidentemente no son las que aquí se manejan. Y todos estos casos gordos se los apropian ellos. Entonces, desde ese punto de vista, seguramente cuando hay un caso de esos, siempre se tapa, en primer lugar, pero tú, si te das cuenta y lo descubres y te quieres acercar, va a haber un cordón policial que no te va a dejar acceder. Entonces, desde ese punto de vista, sí que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? De que los casos gordos se los apropian ellos. Entonces, ellos sí que a lo mejor, que claro, en los casos gordos es donde está seguramente la información más sustanciosa, perdón. Y eso ya, pues, desde ese punto de vista sí que sería alucinante llegar a acceder a esa información, pero como sabemos que no nos van a dejar, pues intentar, no sé, cada vez darles más la espalda, educarnos un poco para que la gente ya, que es una cosa, que es una pelea que yo creo que las personas un poco concienciadas siempre tienen un poco de, no solo en este asunto, sino en otros muchos, a la gente le da rabia de explicar algo que aunque esté equivocado, ¿no? Pero que le ha puesto corazón, le ha puesto empeño, le ha puesto la dedicación a un asunto y cree que está más cerca de la verdad, a lo mejor de la que le están dando oficialmente, se lo trata de contar al que tiene al lado y el que tiene al lado se aburre pero al minuto, nada de que es que le está soltando una perorata aquí de 2 horas, se aburre al minuto, cuando sin embargo a lo mejor al rato se va, enciende la tele y se pone una tertulia que se está tocando ese mismo tema por unos supuestos expertos, y bueno, más que expertos, ya charlatanes de estos que perros de presa que ponen ahí en pseudo tertulias televisivas, y se traga a lo mejor 2 horas de ese grupo de personas hablando de lo mismo que tú las estás comentando antes, pero desde una perspectiva que más o menos aceptada, pero que tratas de llegar a profundizar mucho más de lo que van a profundizar esos tipos, que esos tipos están ahí puestos de una manera malintencionada para confundir al personal y para dar una visión no en profundidad del asunto que sea, ¿no? Yeah. Y es así de triste, pero yo creo que es eso, ¿no? Que vamos a idealizar, vamos a suponer que estuviéramos en una sociedad mucho más concienciada en ese sentido. Pues yo creo que a lo mejor a ellos se les acabaría hundiendo el chiringuito. O sea, al final, no sé, pero vamos, esto es meterse en otro tipo de
especulaciones distintas, y me parece bien lo que dices, ¿no? De que ya igual podríamos ir cortando para un segundo capítulo, porque la ufología da para mucho, ¿no? Entonces, si queréis, pues nos despedimos así con unas palabras así a modo de conclusión, pues, de cada uno de nosotros, y vamos dando fin a este audio. Vale. ¿Empiezas tú también? Pues sí, que hay que ser más abierto de mente, y que tiene que haber, y hay vidas en otros mundos. Nada más. Sean del tipo que sean esos mundos, ¿a que sí? Sean físicos. Y no estoy hablando de vida microbiana ni de insectos, o vida inteligente con tecnologías que nos dan un agua a la humanidad que para qué. Pues no sé si quieres dar tu conclusión, Juan, aunque más o menos ya hemos hablado ya casi todo lo que... No, nada más. Bueno, que en vez de concluir es al revés, abrir, en vez de cerrar, abrir. Que para mí es innegable, para el que le interese, que hay no algo, sino muchos algos que están ahí, y que no, bueno, que sí que el tema extraterrestre yo sí que lo tengo bastante como posibilidad real, pero ya cada vez cuanto más sabes, más cobra realidad otras realidades que no son extraterrestres necesariamente, sino de otras dimensiones, o de realidades que no podemos ni llegar a entender porque no son de esta dimensión o de esta realidad, y que estamos muy limitaditos por muy abiertos que queramos de ser de mente, estamos tan limitaditos y tan condicionados por todo lo que nos han lavado el cerebro, y desde que nacemos nos van mermando las cualidades increíbles que tiene nuestro cerebro, nos las van cortando. Entonces, cuando vemos algo así, pues cada uno reaccionamos como podemos. Algunos queremos encontrar respuestas, otros lo niegan, otros no saben, prefieren centrarse, pues yo que sé, en el día a día, que yo lo entiendo, pero a mí me parece apasionante, y para tomárselo bien, no para... Yo alguna vez sí que está enfadado y medio encabronado con que por qué nos ocultan esto otro, pero ahora no, si tengo oportunidad, dentro de poco quiero hacer un viaje a Reino Unido a ver si veo algún círculo de esto de las cosechas, y hablar con la gente a pie de calle. Y ahí os hablaré, este será mi cierre, a ver si sale algo de aquí. Un viaje que tengo pensado. Sería maravilloso ver en persona eso, y tocarlo, y sentir ahí aquello. La verdad que sería increíble, sí, y estaríamos nosotros encantados de que lo pudieras ver para que luego nos lo contaras. Y pues nada, yo por mi parte decir que, por muy confuso que parezca todo esto, y es un poco a lo mejor repetirme, pero por muy complicado, y que cuanto más buceas en toda esta información, menos parece que sabes y tal, yo creo que es algo en lo que no hay que desistir nunca, y hay que tratar de asomarte ahí, como un famoso bestseller que había sobre la historia de la filosofía, que como si fuéramos pulgas que se elevan el pelo del perro para ver un poquito lo que hay fuera, y nunca va a ver del todo lo que hay seguramente, pero tener esa inquietud por subirte por el pelo del perro, y como si fuéramos una pulga, y asomarnos a buscar la verdad, ¿no? A buscar, y luego ya con respecto a las conclusiones que hemos barajado, de las distintas, más que conclusiones, las interpretaciones del fenómeno OVNI, pienso que sí es verdad que los gobiernos deben ocultar mucho, pero por otro lado creo que si es verdad que o sería muy cierto la interpretación de creer que son dimensiones, por ejemplo, que no podemos entender, pues de que estamos a lo mejor muy lejos, aunque fuera muy triste asumirlo, si es que fuera cierto que es así, ojalá que no, de que estamos muy lejos de entender eso, y que nunca lo vamos a entender, y que esto va a ser una pelea eterna del ser humano, por mucho de que la teoría del progreso nos diga que cada vez que vamos a acabar dentro de varios milenios con una cabeza así, estilo humanoide, porque la teoría de evolución, nos estamos haciendo como el cerebro cada vez más grande y tal, y vamos a ser muy listos y muy feos, vamos a ser muy feos pero muy listos, y vamos a acabar dando respuesta a todas estas cuestiones, ¿no? Entonces pienso que
que eso igual hasta acaba convirtiendo también en humanos a estos inhumanos que nos gobiernan, y aunque oculten muchos documentos, pues si esto fuera así, igual es algo que no sé, que para el humano nunca va a tener respuesta. No lo sé, o sea, sería muy triste verlo así, ¿no? Porque hay que buscarla, hay que buscar esa respuesta, y por mucho de que esta conclusión fuera real, siempre hay que seguir escalando por ese pelo como una pulga y asomarnos y tratar de ver todo lo que podamos. Es un poco lo que yo diría. Pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti, a Tony y para mí ha sido muy bonito juntarnos los tres y hacer este audio que para quien le interese. Pues estupendo, a ver si nos vemos pronto en persona y grabamos más cosillas, más temas interesantes. Eso. Un saludo, Juan. Un abrazo fuerte y saludo a la gente que pueda estar escuchando esto, que sigamos hablando de estos temas. Un abrazo a todo el mundo. Un saludo. Saludo, Juan. Hasta luego, despedimos el programa de hoy. Adiós. Adiós.